El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Hola de nuevo, un episodio más, en este caso el número 11 de nuestro podcast dedicado al canto, a las prácticas históricas, tratadistas, cantantes, intérpretes, teóricos, un poco cualquier tema que me interese y que crea yo que puede interesar a esta comunidad, que estamos interesados en el canto con mayúsculas, el bel canto, como me gusta decir a mí. Hoy quería hablar de un tenor que fue un gran tenor que cantó en la primera mitad del siglo XIX. Nació en el año 1771 y murió en 1830. O sea, su carrera como cantante estuvo en los últimos años del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX. En este caso, aparte de cantor, fue, para lo que nos interesa en este canal, fue también un autor, fue maestro de canto, fue profesor en la Ópera de Berlín y publicó hacia el final casi al final de su vida, unas reglas para el canto figurato, o séase, preceptos razonados para aprender los principios de la música con ejercicios, lecciones y al final solfeos para aprender a cantar. Todo este título tan sumamente historiado es el título del Tratado de Música y especialmente de Canto de Antonio Benelli, tenor de cámara, tenor de la corte, porque pasó la mayoría del tiempo en Dresden, en Alemania, y que tuvo una primera época, debutando en el año 1787 con una ópera de un tal compositor Caruso, hoy olvidado, que se llamaba El Amanti alla prova, ¿no? Los amantes en la prueba, en el ensayo. Y luego cantó en teatros europeos, sobre todo Nápoles, Londres, Inglaterra, y finalmente en Dresde, en Alemania. Cantó obras, pues mira, entre ellos Salieri, Pasquale Anfosi, Gazzaniga, Domenico Cimarosa, Giovanni Paisiello, Piccini, Pietro Guglielmi, Sarti, Ferdinando Paer, Simon Mayr, Spontini y finalmente Rossini. Muchas de estas óperas son desconocidas, o bueno, desconocidas quiere decirse que hoy en día pues no se ponen, no han continuado en el repertorio, porque sabéis que las óperas, muchos libretos que se escriben, que se ponen en música, en la historia de la ópera es un pozo sin fondo. Hoy en día se mantiene en repertorio, qué sé yo, 100 óperas, podemos decir, que se mantienen más o menos en repertorio, pero hay cientos y cientos y cientos de títulos, como también hay cientos y cientos y cientos de títulos de zarzuela, de nuestro género lírico español, que permanecen en el olvido. No sé yo si merecida o inmerecidamente, pero es verdad que hay muchas óperas, pues de Guglielmi, de Piccini, de Paisiello, de Sarti, de Ferdinando Paer, de Mayr, de Spontini, de Gazzaniga, que permanecen en el olvido. Pues bien, nuestro tenor, sobre el que hoy trata este podcast, Antonio Benelli, nacido, como he dicho, 1771 y muere en 1830, nació en Forlì, una ciudad, Forlì, italiana, también conocida porque nació otro tenor muy conocido en la época, en el siglo XIX, porque fue, entre otras cosas, conocido por ser el tenor que estrenó el Requiem de Verdi. Angelo Masini, el tenor de la voz de ángel que se decía, nacido en 1844, claro, no coincide absolutamente con Antonio Benelli, y muerto en 1926, pero que curiosamente también fue de Forlì, así como la gran mezzosoprano italiana Giulietta Simeonato, que murió en 2010, o sea, nace en 1910, muere en 2010, también fue de Forlì.
En cuanto a músicos, hay más personajes históricos nacidos en Forlì, pero bueno, quería dejar un poco, confrontar estos personajes, estos músicos nacidos en Forlì. Pues volviendo a Antonio Benelli, que fue maestro, fue tenor, fue profesor, en su primera época como cantante, después de su estreno en Módena con esta Diamanti alla prova de Caruso de 1787, cantó también el Don Giovanni de Gazzaniga, el Matrimonio secreto de Cimarosa, el Barbero de Sevilla de Paisiello, el Don Giovanni de Mozart que lo hace en París, en la Ópera de París, el Ferdinando Cortés de Gaspare Spontini y la Elisabetta Regina de Inglaterra de Gioacchino Rossini. No fue quien lo estrenó, pero uno de los tenores que la estrenó esta ópera, ópera seria de Rossini, pero sí que cantó. Bueno, pues lo que nos interesa para el podcast de hoy es en su época de Dresde, de Alemania, fue nombrado maestro en la ópera y como parte de su labor como maestro de canto, publicó su tratado del cual he dado este título en italiano, porque es curioso que hoy nos parecería un poco raro, pero en la época, en el 19, era muy propio que se estrenara, perdón, que se publicara el, una obra, un tratado, en este caso de canto, de música, en versión bilingüe. Y este es el caso de este Regule per il canto figurato. Recuerdo que la palabra canto figurado, en italiano canto figurato, no es más que el canto que se contrapone, el estilo de música que se contrapone al estilo del canto fermo, el canto llano, donde no hay una mensuralización, no hay una medida, es decir, el ritmo es libre. En el canto figurato el ritmo no es libre y se canta con diferentes figuras musicales. Esto es lo que quiere decir canto figurato. Pues bien, en 1819 Antonio Benelli publica este tratado de canto figurato que en alemán lo titula Gesang, Lehre oder gründlicher Unterricht in der Lehrsätzen der Musik mit erläuternden Übungsbeispielen, Lektionen und Solfeggien zur Erlernung des Gesanges, perdón. O sea, todo un título historiado. 1819 es un año importante también para la música porque en este año nacen dos figuras muy importantes, Jacques Offenbach, el compositor Offenbach, y la pianista y virtuosa del piano Clara Schumann, que fue luego, que en principio Clara Wieck, que adoptó al casarse con el compositor Robert Schumann, adoptó su apellido. Clara Schumann nace en 1819 y también es muy importante porque es el año en que Caspar David Friedrich, el pintor alemán, pinta en Dresde su famosísimo cuadro. Estamos en un podcast, no se puede mostrar el cuadro, pero si ponéis en internet Caspar David Friedrich, pinta su cuadro Dos hombres contemplando la luna, que quizá en cualquier recopilación de música romántica o de literatura romántica siempre aparece este cuadro por lo interesante, ¿no? El ambiente, ese ambiente, el bosque, la luna, la noche, tan romántico. Bueno, pues una vez que hemos, digamos, enmarcado este tratado de Antonio Benelli, quiero hacer un recorrido muy sucinto, sin pararme mucho, pero creo que es interesante dejarlo. Lo dejaré por aquí en los comentarios al podcast. El enlace está, lógicamente, está en internet, está en abierto. Se puede consultar tanto en Google Books como en europeana.eu, que es un sitio también donde tenemos todos los materiales, todo el legado
de obras que se pueden consultar y se pueden bajar al ordenador, con lo cual podemos tener la suerte de tener todos estos materiales que no están sujetos a derechos. No conozco, creo, que no hay ninguna versión ni en inglés ni por supuesto, en castellano. Estamos pendientes de que alguien haga una edición moderna, una recuperación o una lectura moderna de este tratado, como tantos otros, de Antonio Benelli. Él empieza con una dedicatoria a su excelencia, humilísimo, obedientísimo y obligatísimo siervo Antonio Benelli. Esto es muy propio de la época, ¿no? El autor dedica a su patrón, a su jefe, al que le paga su sueldo, le hace pues eso, una dedicatoria más que una cosa como obligada, ¿no? Igual que cuando se presenta una tesis doctoral, siempre pones en los agradecimientos a aquellas personas que te sientes como deudor de ellas, ¿no? Bueno, él hace una introducción, luego hace un prefacio donde cita, entre otros, a Bernacchi Bolognese, al Antonio Bernacchi. Él dice que es un poco deudor como de estas ideas del canto del célebre Bernacchi Bolognese. Dice, y no solo de Bernacchi, dice Antonio Benelli, sino también de mi ilustre compatriota que fue discípulo de Bernacchi, Cavalier Santarelli, del cual tengo el honor de haber aprendido mis primeros elementos del canto. Entonces él, como primero, digamos, dedica el tratado a su jefe, a su patrón, y luego a sus maestros, lo cual habla muy bien de esta idea. Bueno, el libro primero tiene una serie de capítulos, preceptos razonados de música y canto, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que todos estos manuales de canto en esta época no se diferencia la enseñanza de los primeros elementos, es decir, la medida, las notas, el sonido, las tonalidades, etcétera, se suma a la enseñanza de la música, a la enseñanza del canto. No se hace como dos cosas separadas, sino que se trataba siempre de enseñar el lenguaje musical que llamamos hoy, o el solfeo, que modernamente se llama, a los primeros elementos. Entonces él empieza con un capítulo primero que habla de la música, define qué es la música, qué es el sonido, de las notas, o sea, las figuras musicales, su número, su nombre y su formación, donde habla de las diferentes duraciones de las notas. Habla luego del ritmo, de los compases, de los diferentes compases, de las pausas, del valor de las notas, poniendo una serie de diagramas. Estoy pasando rápido. El punto de aumentación, cuando se pone un puntillo, el nombre que se le da antiguamente con el tema, cómo se llamaban las notas antiguamente y cómo se llaman actualmente. Claro, porque hay que tener en cuenta que Guido Aretino, a partir de Guido d'Arezzo, las notas se llamaban siguiendo la mano de Guido Aretino, y se denominaban con su nombre particular, pero que luego se cambió para facilitar para decir do, re, mi, fa, sol. Pero esto al principio no fue así. Hasta el siglo XVIII se denominaban las notas con su nombre que tomaba de las antiguas maneras. Ce sol fa ut, de re la sol re, la mi fa ut, ce fa ut, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un tema que es un poquito más complicado para explicarlo rápido, pero viene así. Luego, ¿con qué sigue Benelli?
él sigue con los ornamentos de la música y de la melodía, donde aquí desarrolla o define los ornamentos de la música. Él dice, los ornamentos son, bueno, puedo decir del principio, él dice, los ornamentos, las ornamentaciones de la música consisten en algunos sonidos que el cantante o el que toca añade a su propia voluntad, y que a veces se encuentran escritos con notas pequeñas o otros signos para demostrar que son extraños a la armonía de esa melodía. Esto tiene su razón, es decir, las notas que son adornos se escriben de otra manera, o bien signos o bien notas más pequeñas, para que el que hace el continuo diferencie que no son propios de la melodía y no hacen faltas armónicas, sino que son extrañas a la melodía principal. Estos ornamentos son el trino, luego dice el mordente, el grupeto, la appoggiatura, la legatura. Es interesante la legatura en cuanto a la denominación, porque dice la legatura cuando se encuentra sobre dos notas diferentes, se hace que se una a la nota siguiente de tal manera que la nota siguiente viene ligada con la anterior, y esto se hace de manera ligada, tenuta, mantenida y no picada. Y a esto se llama suonar legato, es decir, tocar tocar legato o cantar di portamento, que este es un término muy de la época, cantar di portamento. No se dice cantar legato, sino cantar di portamento, es decir, ligar perfectamente una nota con la que sigue. Esto es muy importante para el estilo de la época. Luego, nada, habla de las notas sincopadas, luego habla de la fermata, ¿eh? que es otro de los ornamentos. Luego tiene una serie de ejemplos de cómo se hace el trino. Lo que es interesante que en esta época, a diferencia del siglo anterior, el trino no se toma, por ejemplo, si yo tengo una frase que, eh, por ejemplo, que viene por grado conjunto, mi, re, do, tal y como escribe Benelli. Escribe mi, re, do, sobre el re coloca un trino. Ese trino, en esta época, Benelli dice que ya se hace desde la nota principal. No se hace como en el siglo anterior, que se toca desde la nota superior. O sea, en el siglo XVIII haríamos mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, do. En este siglo, Benelli escribe mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, do, do. Escribe ya desde la nota principal. Esto en el siglo anterior se hubiera llamado más mordente. Luego pone el ejemplo de mordente, el ejemplo de grupeto, que es un mordente de tres notas. Luego pone ejemplos de grupeto inferior o superior, ejemplos de appoggiatura superior e inferior, legatura, cómo se hace la legatura, seconda legatura o sia síncopa, la legatura cuando es síncopa, cuando constituye una síncopa. Luego habla de los intervalos, luego habla de las notas que llevan, él denomina accidentes, en este caso son B cuadros o sostenidos, doble bemol o doble sostenido. Él habla de esos accidentes. Luego ya habla del el capítulo tercero, estamos ya, de la cantidad y de la cualidad de los sonidos. ¿eh? Luego habla del tono, de la cantidad de los tonos, es decir, de todas las tonalidades donde se canta, poniendo un ejemplo, unas tablas con todas estas tonalidades y ejemplos. Luego habla de la cadencia, que esto es interesante. Dice, la cadencia sirve para modular de un tono a otro y para finir
y perdonad que estoy traduciendo directamente del italiano, y para terminar cualquiera composición. ¿Mm? No solo, dice, sino también para terminar cada frase y cada periodo de la música, la cual, a imitación del discurso, que tiene sus frases y sus periodos y sus puntos de todo tipo de clase, y sus episodios, digresiones, etc. ¿Mm? Entonces, él habla de la cadencia, dice, todo esto debe saberlo muy bien el compositor y también el cantante, el cual es el que realiza la cadencia, que si no viene expresada, es decir, si no la tiene escrita ya por el compositor, es necesario, debe de improvisar esta cadencia. Luego habla de los géneros de la música, es decir, el género diatónico, el género cromático y el género enarmónico, poniendo ejemplos de todos. Luego habla de los monosílabos, es decir, esto de los monosílabos, ¿qué quiere decir? Pues no quiere más que decir nada más que lo que hemos hablado antes de la mano de Guido, ¿no? Cómo se denominaban las notas. En esta época estamos en un periodo de cambio. El do se denomina do, pero hasta este momento se decía C, sol, fa, ut. El re se decía re, la, sol, re. El a mi era el mi, fa, ut era el fa, sol, re, ut era el so, a la, mi, re el la, fa, mi el si, ce, sol, fa, ut el do, y así sucesivamente. Entonces aquí ya pone una serie de tablas donde va denominando las notas como modernamente para 1819, ya se cambia por este modo antiguo para denominar directamente do, re, mi, fa, sol, la, si, con toda la denominación, quitando el ut antiguo y sustituyéndole por el do. Muy bien, ahora viene otra cosa que es interesante, que es las leyes, o sea, las reglas sobre el canto. Esto es muy interesante porque después de dar todas estas normas de música, aquí ya habla, para finalizar este primer libro, de las normas que él considera fundamentales para cualquier cantante que quiera ejercitar la profesión sin cometer errores. La primera, que se mantenga la voz. ¿Mm? La segunda, que se forme el sonido. Esto yo lo veo más como que se imposte correctamente el sonido. Que la entonación sea exacta. Que se vocalice bien. Que se digan las sílabas bien. Vamos por la quinta norma. La sexta, que se haga a menudo, tanto si la escala es de una breve por respiración como si la escala es de dos semibreves por respiración, que se haga siempre piano y forte. ¿Mm? La séptima, que cada día se solfee con los monosílabos, o sea, que se practique do, re, mi, fa, etc. La octava dice que se copie cada día alguna pieza de música para formar el ojo y acostumbrarse a los compases. O sea que el aprendizaje viene muy bien también copiando música que ya está escrita. La novena regla, que no se esfuerce nunca la voz, el sonido en este sentido, que no se esfuerce nunca el sonido para añadir notas de pecho hacia el registro agudo, sino que estas notas de pecho se sustituyan por las notas de falsete, dichas comúnmente notas de cabeza. ¿Mm? ¿Esto qué quiere decir?
pues ya está diciendo muy claramente que el registro de pecho no se lleve hasta las últimas consecuencias, sino que se mire muy bien de que cuando se fuerce la voz, se pase esas notas de pecho cada vez a la voz de cabeza, evitando gritar en las notas agudas. Bueno, esto es un poco el caballo de batalla de cualquier cantante. La 10ª norma dice que en la ejercitación del canto nunca se fatigue las fauces, es decir, el paladar, ni a los pulmones, sino que para no fatigarse es mejor cantar poquito y a menudo, y entre pieza y pieza hacer una conveniente pausa, es decir, que es mejor practicar todos los días un poquito que darse una paliza de golpe. O sea, de esa manera no se cantará, no se cansará ni las fauces, es decir, ni el paladar, ni la respiración, los pulmones. La regla número 11, que se cante siempre con la compostura de la boca y del cuerpo, y que siempre se haga en pie. Bueno, esto es evidente y es una norma que nos dan todos los tratadistas. Dice que la regla número 12, que todo lo que se cante mm, esto es un poco difícil de traducir, pero yo entiendo que se cante con la posesión de las fuerzas que se tengan y que nunca se cante algo que nos haga fatigar. Es decir, mirar muy bien lo que se canta para no fatigar el instrumento. La número 13, que el estudioso o el diletante se presente siempre al cémbalo y a la audiencia con una cara alegre y sin timidez. Es decir, el que se ponga a cantar delante de gente, sea profesional, sea un diletante, un aficionado, que lo haga siempre con una cara alegre y que no tenga timidez para cantar, porque esto va en contra de lo que se supone que es un artista. La norma 14, que se ponga toda la diligencia para hacer que la voz salga límpida y grata, y sobre todo inmune de cualquier defecto de nariz o garganta. Esto es una cosa que se repite desde tiempos inmemoriales. O sea, los defectos peores para cualquier voz impostada es que tenga nasalidad o que se cante engolado, es decir, de garganta. Número 15. En los pasajes ha de cogerse aire en los pasajes en el lugar conveniente. Es decir, donde se termine un periodo o un miembro de la melodía musical o un pequeño miembro o un pequeño periodo que normalmente terminan en un tiempo bueno del ritmo, o sea, batuta, es decir, o sea, compás. No pillar aire en un sitio que no sea conveniente. En el norma 16 dice, si no es con una precisa necesidad o en el caso de un pasaje de largo o de una expresión muy afanosa, con mucha expresión, no se debe de romper las palabras en varias partes, es decir, no respiremos entre palabras. Número 17. Dice que en las fermatas o en las cadencias siempre se comience precediendo de una bella messa di voce, es decir, siempre antes de empezar una cadencia, empezar piano, crecer y después de crecer se empieza la cadencia. O sea, no se empieza una cadencia sin meter antes una messa di voce. Número 18. Al pronunciar las palabras, se mire bien de no alterar el metro, la medida de la poesía, con añadiendo o quitando alguna sílaba del verso del texto. Claro, o sea, que haya un respeto absoluto
a cómo viene el texto poético escrito. Número 19. Que en las notas altas, en las notas agudas y sobreagudas no se refuerce tanto que se pueda parecer eso a un grito. Vamos, esto es una cosa lógica, pero no por ello Benelli, que era un tenor, estaba preocupado. Es decir, en su época seguramente que en Alemania o en esa, con voces fuertes de pecho quisieran cantar las notas agudas a voz en grito. Entonces dice, cuidado que no se refuerce tanto que aquello parezca un grito. Número 20. Que al cantar se lleve siempre el sonido unido y sobre todo y también en el caso de las notas piquetate, es decir, picadas. O sea, aún en el picado se debe siempre mantener con el aire. Esto es lo que yo entiendo con si porti la voce sempre unita. Muy interesante este comentario. Siempre el apoyo por debajo de las notas. Número 21. Al pronunciar las palabras, han de hacerse sentir siempre las consonantes dopias. Dice, asimismo, no se haga dopia, no se redoblen en el texto aquellas que no lo son. Es decir, si no es una sílaba radopiata, una sílaba doble, no se haga porque será un defecto grandísimo. Número 22. Que se haga un grandísimo estudio sobre el trino, el cual siempre vendrá preparado por la nota superior y se resolverá en la nota inferior, como dije en el, párrafo de los ornamentos musicales. Bueno, pues aquí hay que decir que Benelli dice una cosa, una norma que luego en las indicaciones, en las ilustraciones que vienen en el tratado, lo pone al contrario. Es decir, él dice que el trino lo pone en una figura, el trino lo comienza por la nota real, y sin embargo aquí dice que se haga por la nota superior. Bueno, pues son dos cosas a quién creemos, a Benelli 1 o a Benelli 2. Pero bueno, creo que es interesante dejarlo también. Norma 23. Dice que las ornamentaciones y los rifiorimenti, o sea, las flores de música, como se decía en España, de la melodía, tengan siempre relación con el carácter de la melodía y las pasiones de las palabras. Es decir, la ornamentación siempre debe de ir en la línea del afecto que se tenga. Es decir, en una melodía triste, con un texto triste, hay que cuidar que los ornamentos, la ornamentación venga con el carácter. Y si es una melodía alegre, esta ornamentación ha de ser también alegre. Bueno, es interesante y lógico por otro lado. Norma 24. Los afectos que se han de asumir en el recitativo son los siguientes, ¿no? Él dice que los recitativos tienen una serie de afectos que son el desprecio, la compasión, el temor, la violencia, el tedio, el placer y el amor. Dice, el desprecio se exprima, se explique con un tipo de voz conmosa, ¿no? Conmovida, que tienda hacia el agudo, y si más vehemente se haga con un cierto grito con voz precipitada. Es muy interesante que él explica cómo ha de cantarse este desprecio. Dice, la compasión exige una voz débil. El temor, dice, una voz que vaya como apagándose, ¿no? La violencia se demuestra con una voz vehemente, esforzada y parada con una cierta gravedad. El placer se sirve, es un género que pide una voz suelta, agradable y moderada. Y el afecto del amor se explica con una voz afable, tierna y afectuosa. Pues es muy interesante esto porque está diciéndome
que no solamente que existen en los recitativos una serie de afectos, sino con qué tipo de voz debo de explicar estos afectos en el recitativo. Y la última norma con la que finaliza el libro primero, es la número 25, dice que el estudioso se instruya tanto que sea estudie, o sea, que sea bastin en la historia profana, dice, no solamente en la historia profana, sino también en la poesía dramática, en la lengua latina y en el contrapunto para el estilo teatral, para ser un perfecto artista de música. Aquí estamos hablando ya del artista con mayúscula, es decir, un artista, un cantante que quiera ser un verdadero artista, no solamente debe de conocer los elementos de la música, sino que debe de conocer el contrapunto, es decir, la composición. Ya sabéis que en esta época, cuando hablamos de contrapunto, estamos hablando de composición, el latín para la música litúrgica, la poesía dramática y la historia profana. Bueno, pues con todas estas normas vamos a finalizar. No quiero que se me alargue mucho más el podcast de hoy. Y luego Benelli sigue con una segunda parte donde ya nos deja la parte práctica. Es decir, él pone una serie de vocalizos y finaliza con unos solfeos, como viene expresado y explicitado en el título de este canto figurato, el título este tan historiado de, aquí lo tengo, voy a volver arriba, estoy mirando directamente, Regole per il canto figurato, Regole per il canto figurato, siano precetti ragionati per apprendere i principi di musica con esercizi, lezioni e infine solfeggi per imparare a cantare. Ya sabéis que las vocalizaciones, los ejercicios, es la parte mecánica de la voz, pero luego para aprender el estilo y la técnica se ejercitaban con los solfeos. Bueno, pues por hoy os dejo con este Antonio Benelli, Tratado de Canto, publicado en Dresde en 1819. Espero que os haya interesado y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.